Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Las Paredes, un placer saludarles. Un honor que nos permitan entrar en sus hogares. Hoy vamos a hablar de la patología del pene curvo o del Peyronie. Nos acompaña el doctor Jackson Briones, él es urólogo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, un placer saludarle. Buenas noches, Guillermo. Gracias por la invitación esta noche a este programa. Tenía tiempo que no venía. Este es su caso, usted lo sabe muy bien. Hablemos de eso, o sea, ¿qué causa eso? ¿Eso puede ser genético de alguna otra manera o hay una situación que puede causar la curvatura del pene? Fíjate, vamos a partir del principio de la anatomía del pene para que más o menos entendamos. Vamos. El pene es un órgano que está compuesto por 3 cilindros de tejido colágeno cartilaginoso que permite dar una elasticidad al momento de la erección. Un conducto genera la salida de orina que proviene de la vejiga y los otros 2 conductos son los cuerpos cavernosos del pene que fisiológicamente lo que hacen es llenarse de sangre para generar una erección. Lo que significa un pene curvo o enfermedad de Peyronie es cuando uno de estos cuerpos cavernosos sufre una fibrosis o un traumatismo, que es la teoría que se maneja actualmente, donde ese pene, al momento de la erección, esa placa fibrosa que está afectando ese cuerpo cavernoso hace que él tenga una curvatura. Y esa curvatura genera y llama la atención del paciente. Puede generarle los síntomas y eso lo motiva a consulta. ¿Una curvatura de cuántos grados es anormal o debe ser absolutamente recto la erección del pene? No, generalmente se habla más de 30 grados de una curvatura y eso va a generar la sintomatología necesaria para que el hombre acuda a consulta. Generalmente un hombre puede ver una curvatura y considerarlo normal, pero a medida que va pasando el tiempo eso se va haciendo irreversible y eso le puede generar inclusive la molestia para tener las relaciones sexuales. Entiendo que incluso no solamente estamos hablando de una curvatura, hasta una disminución del tamaño del pene. Correcto. De hecho, una de las sintomatologías que genera esta tipo de enfermedad es que el pene se va disminuyendo un poco de tamaño, pero el hombre se va acostumbrando a esta condición y llega a un punto en que ya se vuelve irreversible la situación y entonces es lo que lo motiva a él a ver qué es lo que está pasando. De hecho, 10% de los hombres han tenido antecedentes de penes con unas curvaturas y ellos no le han parado a la situación y siguen su vida sexual normal. ¿Y eso puede traer consecuencias ulteriores como dolor, por ejemplo, en la penetración? Sí, generalmente al tener una placa fibrosa que está afectando el cuerpo cavernoso del pene, va a hacer que cuando haya la erección el pene tome cierta curvatura. Esa placa fibrosa se imposibilita para que ella tenga la elasticidad necesaria que tenga el cuerpo cavernoso y el pene para tener una erección y eso genera dolor, genera una inflamación local y eso va generando disminución del tamaño del pene, va generando molestias y va generando dificultad para tener psicológicamente y físicamente relaciones sexuales. ¿Cómo diferencio una enfermedad de Peyronie con una fractura de pene? Fíjese, la fractura de pene son patologías que pueden ir asociadas, porque una fractura de pene generalmente se da por un traumatismo severo donde hay una ruptura completa del cuerpo cavernoso. Esa ruptura completa hace que haya una fuga de sangre a nivel de las túnicas que protegen el pene y eso evidentemente hay que someterlo a una cirugía de inmediato porque es una urgencia urológica. Yo lo diferencio porque la consecuencia de no responder adecuadamente o no tratar adecuadamente esa fractura de pene te puede llevar a una enfermedad de Peyronie porque es como una cicatriz que se va a generar en ese cuerpo cavernoso que estuvo afectado por la fractura y eso lo va a llevar como consecuencia en el tiempo a una fibrosis, a una mala erección para el momento de tener relaciones sexuales. Son patologías que pueden ir ligadas. Se dice que la enfermedad de Peyronie no tiene una causa conocida, pero la teoría que se maneja es posterior a unos traumatismos que han tenido los hombres en el momento de las relaciones sexuales y eso llevarte a una posterior curvatura patológica del pene. De hecho, hay hombres que inclusive teniendo relaciones sexuales, hay movimientos que la pareja puede realizar cuando sobre todo la mujer está arriba del hombre y el pene no está lo suficientemente erecto, ella puede hacer un movimiento que genera una palanca y eso hay hombres que a veces sienten crasquidos en los ligamentos o en el pene propio y eso él lo manifiesta, mira, me sentí un crasquido pero no pasó nada. Con el tiempo eso puede generar una enfermedad de Peyronie porque no sabemos si se lastimó un cuerpo cavernoso y eso generar una fibrosis anómala que haga que esa callosidad
tenga una erección patológica. Ok, pero entonces como no sabemos si puede, definitivamente genético no es. ¿Un hombre con pene curvo no va a tener hijos con pene curvo? No necesariamente. No necesariamente. Hay una condición, Guillermo, que hay que saber diferenciar, que es el pene curvo congénito, que es otra condición donde generalmente no hay dolor. Simplemente los muchachos, cuando están iniciándose sexualmente, ven que hay una curvatura fisiológica y lo manifiestan como que de repente es algo natural. Pero es importante, cuando nosotros los especialistas hacemos un examen físico y vemos que cuando examinamos el pene no existe esa placa fibrótica que está afectando el peironié. Simplemente es una curvatura que, dependiendo de los grados, hay chicos que desarrollan más de 30 grados de esa curvatura y se hace una técnica quirúrgica para corregirla. Pero generalmente, a medida que van desarrollando su vida sexual, eso se va mejorando. Pero a diferencia del peironié, ellos no tienen esa placa fibrosa que va a generar esa curvatura patológica. Así como esa curvatura puede molestar, si la relación en el hombre también molesta en la mujer. Sí, completamente, porque la curvatura puede ser en sentido ventral, lateral, y eso, cuando el hombre tiene relaciones, aparte que al hombre le duele, a la mujer también puede generarle y lastimar al momento de tener relaciones sexuales. Bien, en la próxima parte vamos a la idea de lo que pueden ser los tratamientos. Perfecto. Este es Habla en las Paredes, quédate con nosotros. En tan solo minutos estamos de vuelta contigo. Al volver, en Habla en las Paredes, vamos a hablar de sintomatología antes de entrar en tratamientos. Fíjate, Guillermo, como bien explicamos en el bloque anterior, una de las causas fisiopatológicas que existe en esta enfermedad de Peyronie es que existe una placa fibrosa. Esa placa fibrosa va a disminuir la elasticidad que va a tener el pene en el momento de la erección. Es bien cierto que si el pene tiene una erección con una placa fibrosa, va a generar un dolor intenso. Ese dolor va a ir aumentando el umbral a medida que va pasando el tiempo. Va a empezar con unas molestias leves y a medida que va pasando el tiempo y el hombre no corrige esa patología, va a ser un dolor intenso, que lo va a imposibilitar inclusive a tener relaciones sexuales. Va a generarle inclusive hasta impotencia y problemas psicológicos, porque él va a sentir que no tiene la capacidad suficiente para satisfacer a su pareja, porque el dolor lo imposibilita a él a tener sus relaciones sexuales. ¿Ese dolor es solo en la penetración o es en la erección? El dolor es en la erección, porque a medida que el pene va a tener su fisiología de la erección, él no tiene la capacidad de tener su elasticidad normal como la tenía, porque va a tener un callo fibroso que lo va a imposibilitar, y él va a tenderse a un lado, hacia donde predomine la curvatura, y eso le va a generar mucho dolor. Inclusive si él se atreve a tener una penetración, el dolor va a ser mayor, porque a eso tenemos que sumarle la fricción, y el momento del acto sexual le va a generar más molestia y más incomodidad. O sea que la famosa incluso erección matutina es dolorosa. Es dolorosa, inclusive uno de los tratamientos, cuando hablemos más posteriormente, tenemos que dar tratamientos para que baje un poco la erección hasta que corrijamos la parte de la curvatura. Otra de las sintomatologías que puede presentar, aparte de la crisis psicológica que pueda entrar este paciente, es el acortamiento del pene. Si bien sabes, la placa va a generar que se achique o que se encoja un poco, porque no tiene la capacidad suficiente de llegar a una erección suficiente, y eso lo va a generar a él problemas de tamaño del pene, va a tener la curvatura de la erección, inclusive cuando ya el estadio es más avanzado, puede tener una curvatura inclusive al momento de una flacidez. Porque el pene no tiene la capacidad suficiente de llegar a una erección suficiente y completa. Hablemos también incluso hasta de los problemas de autoestima que puede tener este paciente. Totalmente. De hecho, estos pacientes tienen que ser vistos en conjunto con los sexólogos y los psicólogos para que apoyen la parte de la pareja, porque esto es un problema que va a afectar a la pareja en un momento dado. El hombre se frustra mucho al no sentir la capacidad de tener una buena vida sexual, porque siente el miedo de ir al encuentro de la pareja, porque la erección le va a generar dolor. Sí, así es. El diagnóstico. Fíjate, el diagnóstico se va haciendo con un examen físico. El hombre, cuando ve toda esta sintomatología que mencionamos, va a acudir a la consulta, y nosotros, con un buen interrogatorio, buscando algún antecedente de un traumatismo directo del pene, que se haya caído, que haya tenido esos crasquidos que estuvimos mencionando al momento de una relación sexual, porque generalmente el hombre dice: mira, yo lo tuve en mi juventud
y eso se va manifestando en el tiempo porque es un problema crónico que se haga esta placa. Y generalmente es un hombre de más de 45 o 50 años donde se empieza a manifestar este tipo de enfermedad, y ningún hombre queda exento de esto. No hay una condición de que seas blanco, seas negro, claro, o seas de alguna raza, te vaya a generar, te va a dar peyronie. Todos los hombres estamos predispuestos a esto porque cuando tenemos relaciones sexuales no prevemos y no estamos pendientes de que si hubo un crasquido, no hubo un crasquido, hubo una fractura. Nosotros sentimos normal, pero con el tiempo vamos palpando, vamos tocando una placa fibrosa que va creciendo. Cuando el hombre llega a consulta, nosotros hacemos el examen físico desde la base del pene hasta lo que es el glande, la punta del pene, y evidenciamos una placa fibrosa, vemos el tamaño y vemos la consistencia. Claro. Si es una consistencia dura, si es más blanda, y inclusive a veces promovemos la erección nosotros mismos para que esa erección nos permita a nosotros determinar hasta qué punto podemos darle un tratamiento médico, hasta qué punto podemos dar un tratamiento quirúrgico. Una de las cosas que también le mandamos al paciente para la casa es que tome fotografías, que la esposa le ayude a que tome fotografías con todos los ángulos del pene posible para nosotros en erección determinar qué tipo de técnica quirúrgica podemos aplicar en el paciente y qué tipo de condición estamos. Un peyronie que tiene más de 30 grados o un peyronie que está empezando por una placa fibrosa y la ubicación de la placa. No es lo mismo que la placa esté ubicada en la base del pene, claro, o que esté ubicado hacia lo que es más cercano al glande. Dije claro, pero ¿por qué no es lo mismo? Porque la erección y la curvatura va a ser más significativa cuando esté más hacia la base del Hacia pene. la base, entonces lo va a tumbar porque está justamente aquí. Prácticamente la angulación va a ser mayor. Ok, pero a todas estas, solo con la erección es que se siente la callosidad. Yo en un baño, cuando me estoy revisando, me estoy palpando, ¿puedo sentir algo extraño que me haga ir al médico? Sí, la placa siempre la va a palpar. Por eso el hombre, yo siempre se los recomiendo, así como existen campañas de la mujer, claro, de que igual, se hagan su examen igual. mamario, yo digo que 5 segundos te pueden salvar la vida, tanto en un tacto rectal o como un examen del pene. Es así. Tenemos que aprender los hombres a tocarnos nuestra parte genital, nuestros testículos, nuestro pene como tal, y si vemos que hay una masa anormal que no estaba antes, acudir a consulta para prevenir. A veces empieza como una callosidad pequeña que el hombre siente, y si acude a consulta a tiempo podemos iniciar un tratamiento médico para evitar que la placa crezca. Pero si nosotros no somos cuidadosos con nuestros penes, nuestra parte genital, dejamos que eso progrese, podemos llegar a una placa más grande, y lo va a consultar es cuando vea que el pene está curvo y doloroso al momento de la erección. Así es. Un pene curvo no tratado, ¿qué consecuencias trae entonces justamente con ese paciente? Y los tratamientos en la próxima parte, ¿le parece? Esto es Habla en las Paredes, quédate con nosotros, en breve estamos de vuelta contigo. Al volver, en Habla en las Paredes. Los penes curvos y las enfermedades de peyronie todos son tratables. Si el hombre no quiere ir a consulta y la mujer es la que se está dando cuenta, yo invito a la pareja, a la esposa, que lo lleve a consulta. Aquella persona que no lo trate, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, no solamente prácticamente eliminar su vida sexual, sino que otras consecuencias puede tener. Mira, cuando tenemos un pene curvo que no es tratado, la placa va a seguir creciendo, eso no se va a detener. Y evidentemente el mecanismo que está afectado es el cuerpo cavernoso. Lo primero que va a llevar, aparte de la curvatura patológica, va a ser la disfunción eréctil, porque no va a tener la capacidad suficiente de que ese cuerpo cavernoso se llene adecuadamente de sangre, y eso lo va a llevar a una disfunción severa. De hecho, uno de los tratamientos para este paciente ya sería poner una prótesis inclusive, porque ya no va a tener la capacidad fisiológica suficiente de generar una erección. Los penes curvos y las enfermedades de peyronie todos son tratables, todos tienen muchos tipos de tratamiento, pero no es solamente hacer una cosa, uno tiene varias fases de tratamiento. Hay una fase para el tratamiento inicial, para el dolor, una fase con inyecciones, inclusive con medicamentos que se inyectan directamente en la placa y puede generarnos disminución del tamaño o disminución de la rigidez que tiene la placa fibrosa. Los tratamientos con el tiempo vamos disminuyendo ese tamaño de la placa y podemos decidir una técnica quirúrgica, bien sea para quitar la placa y colocar una prótesis de un injerto, o bien sea para retirar la placa y achicar un poco el cuerpo cavernoso del pene. Eso evidentemente nos va a traer como consecuencia una disminución importante del tamaño del pene.
¿Qué otro tipo de tratamientos tiene entonces? Entonces, cuando aplicamos un tratamiento médico, vamos a esperanzar de que la placa fibrosa se nos disminuya de tamaño y el dolor con los analgésicos específicos para mejorar eso. Aparte de eso, se manda también medicamentos que ayuden a que cuando hagamos una técnica quirúrgica sea más fácil para nosotros disecar o sacar esa placa que nos generó la curvatura patológica. O sea, ¿se puede revertir la curvatura? Se puede revertir la curvatura. De hecho, hay unas técnicas de plicatura donde en los cuerpos cavernosos contralaterales uno busca con sutura tratar de mejorar la angulación. Cuando nosotros estamos operando un peyronie, tenemos que simular una erección. Colocamos una erección, la generamos nosotros mismos con solución fisiológica y con la curvatura del pene vamos generando lo que es el enderezamiento, por decirlo de una forma, del pene, tratando de simular con el cuerpo cavernoso contralateral plicaduras que nos ayuden a que la angulación vaya mejorando. ¿Se puede tener la sensación de que el pene está más recto? Está pues con una mejor erección, una erección más fuerte, por decirlo de esa manera, y también hasta de que el pene esté más grande en tamaño? Fíjate, lo del tamaño es difícil, porque realmente cuando tú haces una técnica de plicatura o extraes la placa, evidentemente se va a disminuir un poco el tamaño, pero el tamaño ya no es algo significativo, estamos hablando de centímetros, pocos milímetros. Pero lo más importante de esto es ver cada paciente. No todos los pacientes son iguales. Claro. Evidentemente, si nosotros agarramos una placa que es pequeña, podemos dar un buen tratamiento y hasta eliminarla. Pero si ya la placa ha pasado en el tiempo, no se ha sometido a una cirugía o a un tratamiento específico, inclusive la condición con nosotros generemos la erección, dependiendo del paciente, si no podemos sacar la placa o es difícil quirúrgicamente, lo que hacemos es una técnica que permita al paciente tener mejor calidad de vida. ¿Cuál es esa técnica? Tener erecciones, enderezar la curvatura que tiene patológica y el dolor lo manejamos con tratamiento médico. Técnicas de plicatura, existen muchísimas técnicas que actualmente se han hecho y se han puesto en práctica y han tenido buenos resultados. Porque antes se creía que era más beneficioso la extracción de la placa y poner un injerto, pero eso ha traído muchos efectos secundarios también, ha tenido problemas de recurrencias o ha tenido problemas en donde no tiene erecciones el paciente y ha tenido que llevar al producto final cuando una enfermedad de peyronie no es llevada a cabo con un buen tratamiento, que es una prótesis de pene. Las prótesis de pene también están indicadas en estas enfermedades de peyronie, donde hay una gran afectación de la parte de la erección o hay una buena afectación de lo que es el mecanismo fisiológico de la erección en el cuerpo cavernoso. Entonces uno se basa en el contexto de la historia del paciente y uno plantea la realización y la colocación de una prótesis peniana en estos pacientes. Ese paciente que hoy se está enterando que lo que tiene ese nombre justamente, que lo que le duele, que lo que le molesta, ¿qué debe hacer entonces justamente? Si usted está viendo ahorita este programa y dice o siente una placa o una induración en el pene, podemos nosotros tomar la conciencia de ir al urólogo, que es el especialista en este tipo de patología, para que haga un buen examen físico y determine si usted está en presencia de una enfermedad de peyronie. Ok, y a partir de ese momento, como bien dijo doctor, cada uno de los casos es personalizado. Cada uno de los casos es diferente, no todos los hombres respondemos a los tratamientos iguales y no todos los hombres tenemos una determinada enfermedad. Debemos acudir a consulta, solamente con un examen físico el especialista va a saber en qué estamos presentes. Una de las cosas que muchas veces ocurre y hay que decirlo, que quizás nosotros no asumimos nuestra cuota de responsabilidad en la relación, usualmente siempre le echamos la culpa a la mujer, ¿ok? Pero si es la mujer la que se está quejando de eso, ¿cómo podemos decirle a ella que invite a su pareja justamente a visitar al médico? Fíjate, nosotros los hombres somos un poquito descuidados en ese sentido, bastante. Somos bastante dejados. Yo pienso que esto es una enfermedad, siempre que se diagnostica algo, siempre tiene una resolución adecuada. Si el hombre no quiere ir a consulta y la mujer es la que se está dando cuenta, yo invito a la pareja, a la esposa, que lo lleve a consulta, que le diga que eso es una enfermedad que se puede curar, que no se frustre, sino darle apoyo, porque a veces lo que nos hace falta a los hombres es un poquito de apoyo para sentirnos motivados a ir a consulta. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Ustedes también por habernos acompañado. Ahí tienes la información, amigo mío. No te quedes solamente con ella. Actúa para que, como siempre decimos, tengas muy buen sexo. Feliz noche.